soberbia, ira, avaricia, lujuria, gula, pereza, envidia. ¿Qué tal, queridos amigos? Gracias por estar en sintonía de este espacio en donde estamos reflexionando sobre los pecados capitales. Hoy sí que no tengo ganas de hablar de este pecado capital. Yo creo que me he llenado de este pecado capital. Vamos a hablar sobre la pereza. Y es que la pereza también puede llegar a nuestro corazón y nosotros no nos podemos hacer cargo ni de nuestra propia existencia. Mi nombre es el Padre Edgardo Rivera, que con mucho gusto los acompañaré en este descubrimiento si en verdad estamos nosotros padeciendo de ese pecado capital que es la pereza. Agradecemos a Televisión Católica del Salvador por esta maravillosa producción. Quédese con nosotros porque, le repito, vamos a hablar de la pereza. Queridos amigos, qué gusto que nuevamente estén junto a nosotros para que reflexionemos sobre el pecado. Recuérdense que estamos basándonos en el Catecismo de la Iglesia Católica, por eso tome en sus manos el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1865. Vamos a hablar ahora de la proliferación del pecado. ¿Cómo es que el pecado con facilidad reproduce otros actos pecaminosos? Y qué fácil se hace que tras una cadena de actos, que en algunas cosas quizá algunos momentos serán involuntarios, otros voluntariamente, se va haciendo esa cadena de pecado y a veces hasta de mentira. Por eso debemos de tener nosotros conciencia de cuánto hacemos y cuánto decimos. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1865, el pecado crea una facilidad para el pecado. Engendra el vicio por la repetición de actos. De allí resultan inclinaciones desviadas que oscurecen la conciencia y corrompen la valoración concreta del bien y del mal. Así el pecado tiende a reproducirse y reforzarse, pero no puede destruir el sentido moral hasta su raíz. Qué interesante es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Cuando nosotros cometemos un pecado, resulta que podemos irlo realizando otro y otro y otro, y caemos como en esa conciencia laxa de decir, no importa, quizá la primera vez que cometiste un pecado dijiste, le he fallado contra Dios, hice un acto que no es adecuado, y en algún momento sentiste en tu conciencia que estaba malo, pero has estado en situaciones de pecado que te han hecho caer nuevamente en el mismo pecado, has reincidido. Y es allí cuando, después de tantas ocasiones que has cometido el mismo pecado, en tu corazón quizás vas a decir, pues no, me da pena o me da vergüenza. No hay de parte no tenés quizás actitud de cambio en el momento de poder realizar tu confesión. Por eso podés ir realizando el pecado y después volvés a caer y volvés a caer. Es interesante lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice. Apartémonos de esas situaciones de pecados que nos va a hacer caer totalmente en lo que no es agradable a Dios. Dentro del Catecismo de la Iglesia Católica siempre nos recuerda que los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a que se oponen, o también pueden ser referidas a los pecados capitales que la experiencia cristiana ha distinguido siguiendo a San Juan Casiano, que ya lo hemos estudiado en algún momento, y también a San Gregorio Magno. Son llamados capitales, dice el Catecismo, hablando sobre cómo es que se va haciendo este pecado poco a poco. Dice, son llamados pecados capitales porque generan otros pecados, otros vicios. Y aquí enumera el Catecismo de la Iglesia Católica estos vicios o los pecados capitales que estamos estudiando, como lo son la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. También nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1868, nos dice lo siguiente: el pecado es un acto personal, y de eso estamos de acuerdo. Es usted el que comete el pecado, no es su vecino, no es su vecina. Es usted el que dice sí o el que dice no a cometer ese acto que no va de acorde a la voluntad que Dios quiere que así hagamos. Entonces dice el Catecismo de la Iglesia Católica lo siguiente:
Pero nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos por otros cuando cooperamos con ellos. Pongan atención a lo que en este momento voy a leer, porque eso nos puede pasar a nosotros también. Dice lo siguiente: participando directa o voluntariamente. Quizás directamente has hecho que otros caigan en pecado. El jovencito que le dice a su compañero: mira, tomate esto, no te va a hacer daño, hacelo, no te va a hacer daño. Alguna mujer o algún hombre que seduce también a una mujer o a un hombre que esté casado o que esté casada. Entonces también nosotros debemos de tener en cuenta que de esta manera estamos generando otros actos pecaminosos que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. También dice el catecismo: ordenándolos, aconsejándolos, alabándolos o aprobándolos. Qué interesante, porque también es cuando nosotros decimos: fuma esto, toma esto, hacerlo. No sé si me estará viendo algún joven que en algún momento experimentó, en el que le decía a su compañero: amigo, mira, fumate, no te va a hacer daño, hacerlo. Si no entras dentro del círculo, hacerlo, fumalo. Entonces también, si usted ha inducido a otras personas para que cometan ese pecado, usted se ha vuelto también pecador. También dice el Catecismo de la Iglesia Católica: no revelándolos o no impidiéndolos cuando se tiene obligación de hacerlo. Oiga, qué importante, porque también dentro de la iglesia o dentro de la sociedad hay pecados que los ocultamos. En un lugar de trabajo están cometiendo una injusticia y usted se queda callado. Ese pecado lo está cometiendo usted, y usted tiene que pagar por ese pecado. Y ahí es en donde debemos de tener en cuenta en lo que nosotros caemos y aquello que hace mal al alma. No calle una injusticia. Tal vez su vecino, su vecina están cometiendo un pecado muy grave en contra de su hijo, de su esposa. Hay maltratos dentro de la familia, y si usted se lo calla, también eso es un pecado. Usted debe tomarlo en cuenta, que usted también lo está cometiendo. También dice el Catecismo de la Iglesia Católica: protegiendo a los que hacen el mal. Cuando usted protege a aquellas personas que hacen el mal, también usted está cometiendo un pecado. Si usted está protegiendo a alguna persona que está haciendo un acto indebido y se queda callado entre amigos, no comentemos nada, no digamos nada. Hay amigos que solo te inducen al pecado y dicen: no digamos nada porque, pues sí, todo el mundo lo va a saber. No, estás cometiendo un pecado. Tengamos cuidado, porque de esta manera estamos apartándonos a la gracia que Dios nos ofrece. Continuemos entonces en este estudio de los pecados capitales y avancemos en este programa, que vamos a hablar sobre la pereza. Es importante que también nosotros conozcamos un poco de la historia de los pecados capitales que hemos tratado de hacer en las anteriores cápsulas. En esta ocasión es importante que hablemos un poco de cómo la influencia del Papa Gregorio fue muy grande. Acordémonos que la voz del Papa es la voz de la Iglesia. Y en ese momento es cuando, al hablar de los pecados capitales, el Papa Gregorio Magno, al enumerar los 7 pecados capitales, se empieza a dar varias literaturas muy famosas y de autores muy importantes. Encontramos también como Santo Tomás de Aquino, y también un autor que creo que hizo volar la imaginación de todos en cuanto a su forma de escribir. Una de las obras literarias conocida en Italia como una de las obras literarias muy famosas, muy grandes. Y me imagino que usted en alguna ocasión en el instituto, en la universidad, o si es que nos gusta leer, también tuvo que leer la Divina Comedia. Y quiero hablar un poco de la influencia que San Gregorio Magno hizo en la Divina Comedia. Digo de la influencia porque es como Dante Alighieri es quien escribe la Divina Comedia, aunque en un inicio no se llamaba Divina Comedia. Fue hasta tiempo después que se le colocó divina. La influencia del Papa Gregorio Magno, como ya lo dije anteriormente, fue muy grande en cuanto que Dante Alighieri empieza a escribir sobre el infierno, el purgatorio y el paraíso.
Acordémonos que fue el Papa quien empezó a hablar sobre el purgatorio, y dentro del purgatorio, el infierno y el paraíso, es que Dante también escribe sobre los 7 pecados capitales y hace volar nuestra imaginación, como le decía anteriormente. Esta obra literaria hace una transición entre el pensamiento medieval y al renacentista, que eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta por la influencia que Dante ha adquirido en el momento de escribirlo. Así es como, dando un paso más hacia la obra literaria que estamos hablando en este momento, Dante empieza a hablar del infierno, el purgatorio y el paraíso. Pero si empezamos a estudiar esta obra literaria tan hermosa, en cuanto a la figura que él pone, porque digo, a partir del Papa Gregorio, después empieza Dante, y a partir de Dante muchos artistas empiezan a pintar lo que Dante va escribiendo. Por eso es que Dante personifica, él por ejemplo dentro de la obra, su personaje es la humanidad. También representa las tentaciones del pecado Dante. Y Beatriz dentro de la obra representa la fe. Y Virgilio representa la razón y va haciéndose acompañar en cada una de las etapas en las que Dante va poniendo en el trastorno de la obra literaria. Cuando empecé a leer un poco sobre los pecados capitales y a mis manos llegaron un poco sobre la Divina Comedia, empecé a investigarlo porque no es que yo haya leído la Divina Comedia, les estaría mintiendo si yo he leído la Divina Comedia. He tratado de leer algunos resúmenes y quizá ahora sí estoy interesado de poderlo leer a su totalidad. Y si lo leí en bachillerato, no me acuerdo, como muchos de aquellos que pasamos por bachillerato y no le pusimos atención al maestro de literatura y solo buscábamos los resúmenes, pues quizás así me pasó a mí. Por eso es importante recalcar que esta obra literaria no es magisterio de la Iglesia, es a partir de lo que se hablaba de infierno, purgatorio y paraíso, es que Dante empieza a escribirlo. Y Dante es acompañado para estas etapas, y en la primera etapa de poder llegar es al infierno. Cuando está en el infierno, Dante es acompañado por su compañero Virgilio, y es el autor de esta obra Eneada, y él va haciendo caminar sobre lo que sería el infierno. Después pasan a otra etapa, a otro nivel, que es el purgatorio, que siempre es acompañado por Virgilio, y después es acompañado por Beatriz, a lo que conocemos el paraíso. Los invito a que, como dato curioso, podamos estudiar un poco a esta obra literaria, la Divina Comedia, y aprendamos sobre los 7 pecados capitales. ¿Por qué? Porque las figuras que utiliza para describir cada uno de los 7 pecados capitales son muy interesantes y que en algún momento los he mencionado ya dentro de estos programas. Continuemos entonces. En el siguiente capítulo vamos a hablar sobre la pereza, el pecado capital que ahora nos toca reflexionar. La pereza. Es que todos quizás en algún momento hemos cometido este pecado capital de la pereza, porque es que la pereza puede llegar a nuestro corazón y también puede llegar a nuestra alma, y en algunos momentos no tenemos ganas ni de comer, que la gente así dice, qué pereza. Pero saber esta definición de este pecado capital nos va a ayudar para que reconozcamos si en realidad estamos cometiendo este pecado capital. Y dice lo siguiente en cuanto a la pereza. La pereza viene del latín que significa asidia, o también podemos decir asedia. Es uno de los pecados capitales quizás un poco metafísicos. Cuesta un poco como por buscar una definición tan cercana a lo que sería este pecado capital. Y dice que es en cuanto está referido a la incapacidad de aceptarse y hacerse cargo de la existencia de uno mismo. Que usted sienta que de verdad ni tengo ganas ni voluntad de poderme hacer cargo de mi salud, también del yo comer, del trabajar.
Hay mucha gente que padece mucho de pereza, personas que en algún momento han dicho que no hay trabajo, no sabemos qué hacer, pero en verdad sí hay trabajo. Lo que pasa es que una persona, cuando en algunas ocasiones ha cometido este pecado de pereza y dice no hay trabajo, es porque no lo busca, es que no quiere hacerse cargo ni de su propia existencia, y ahí está realizando el pecado capital de la pereza. El pecado capital de la pereza, tomándolo en sentido propio, es una tristeza de ánimo que aparta al creyente de las obligaciones espirituales y divinas. Y es cierto, en cuántas ocasiones nosotros también podemos caer en la pereza y decir, no tengo ganas de rezar, no tengo ganas de ir a la misa. En algún momento lo podemos decir también. Y hay varias gente que así hace, que por pereza no va a misa dominical cuando sabemos que es importante. Y que uno le pregunta, ¿y por qué no fue? ¿Por qué no fue a misa? ¿Por qué no fue a reunión? ¿Por qué no fue a su trabajo? Es que dije que estaba enfermo, y en verdad no estaba enfermo. Tenga mucho cuidado, que también está cometiendo el pecado de la pereza. En este pecado de la pereza, dice también que las dificultades que en ella se encuentran, también encontramos bajo el nombre de cosas espirituales y divinas. Se entiende todo lo que Dios nos prescribe para consecuencia de la salud y la salvación, como las prácticas de las virtudes cristianas, la observación de los preceptos divinos, de los deberes de cada uno, los ejercicios de piedad y de la religión, que en algunas ocasiones nosotros no lo hacemos de buena gana. Si no lo hacemos a veces por monotonía y no lo queremos hacer porque Dios quiere. Santa Teresa de Ávila, o Santa Teresa de Jesús, ella escribía que en algún momento ella también sentía hasta pereza, el desánimo de no ir a la Eucaristía o de no acudir con sus hermanas a poder hacer oración. Pero dice que cuando ella tenía ese deseo, esa tentación de quedarse, era cuando más asistía y cuanto más se preparaba para poder encontrarse con su Dios. La pereza, hermanos, quiero decirles también que nos puede causar hasta tristeza. Hay tanta gente que tiene enfermedades que en verdad no son enfermedades. Va donde el doctor y le dice, me duele la cabeza, es que viera que estoy padeciendo de calentura, es que tengo hoy esto y lo otro. No, no son enfermedades. En verdad son personas que en algún momento se están sintiendo que no pueden ni siquiera hacer nada por sí mismos. Y es etapas depresivas que muchas personas también pasan. A esas etapas depresivas debe tenerle mucho cuidado. Cuando usted esté pasando por una etapa depresiva, que todos lo tenemos en algún momento, las crisis llegan a nuestras vidas y llegan a nuestras vidas, pero cuando llegan crisis en nuestras vidas es cuando nosotros debemos de buscar siempre a Dios para poder salir de ellas. Qué triste es cuando el ser humano se siente incapaz y dice hasta aquí, y hasta por la pereza de seguro, en esas crisis que tenemos en nuestras vidas, en más de alguna ocasión, hasta podemos desear la muerte, porque no aguanto con mi vida, no aguanto con los demás. Y hemos escuchado hasta noticias de madres de familia que han tenido que matar a sus hijos y después se ha asesinado. ¿Y por qué? Porque no logró controlar ese estado que tienen a veces de crisis emocionales en las cuales necesitamos buscar a Dios. Si usted está pasando por estas crisis emocionales, si está llegando a momentos en el que usted cree que no puede ni con su propia existencia, hay que buscar a un sacerdote. Busque a un psicólogo. Y usted me va a decir, es que no estoy loco, no estoy loca, ¿para qué buscar un psicólogo? Pero es muy importante, sobre todo una psicología cristiana. Psicólogos que sean cristianos católicos, que nos van a ayudar mucho, porque a partir de la psicología también pueden ayudar mucho a ver en aquellos estados en los que nos encontramos. Estados de ánimos que no nos hacen sentir bien, estados de ánimos que también nos afectan. Dice también, hemos encontrado que si nosotros involuntariamente cometemos un acto que quizás no lo catalogamos como malo, pero como estamos en ese estado depresivo que no nos queremos hacer cargo ni de nuestra propia voluntad, eso es un pecado de pereza. Cuando tu mamá te mande a hacer algún mandado o te diga anda a comprar esto, anda a traer lo otro y no querrás asistir, eso es pecado de pereza. Cuando tenés quizás el montón de ropa que se te va acumulando y que no querés ayudar ni siquiera en tu casa y bien lo podés hacer, eso es pecado de pereza.
Por eso debes de tener sana razón y sano juicio en el momento de ver tu relación con los demás. El pecado de la pereza afecta tu relación con los demás, porque tenés que hacerte cargo tal vez de cuidar a tus hermanos, cargo quizás de cuidar a tus sobrinos, cargo quizás de cuidar a tus hijos, y ese pecado te puede estar afectando. La pereza no ayuda, sino más bien destruye. Y es cuando estás en ese estado depresivo o de no buen ánimo. Hay que tratar la manera de ser verdaderos cristianos y encontrarnos junto a Dios. Quizá me gustaría mencionar que la Santa Madre Iglesia no nos propone algo, nos propone varias cosas. Y dentro de eso tenemos un conjunto de virtudes que nos ayudan a luchar contra la pereza. Para mencionar de las más palpables o de las que con mayor facilidad podemos nosotros aplicar en nuestro día a día, bueno, uno, la laboriosidad. Como virtud podemos pensar hasta cierto punto algo abstracto, algo que cómo lo voy a materializar. Pero algo muy concreto y fácil es el aprovechamiento del tiempo. Y dentro de todos los santos hay uno especialmente que enfoca mucho el aprovechamiento del tiempo, que es San José María Escrivá de Balaguer. Él menciona que nosotros tenemos que hacer lo que debemos cuando lo tenemos que hacer y no plantearnos darle largas o para después, que es lo más común que nos sucede con este tema de la pereza. Después lo hago, después le hablo a mi amigo, después lo voy a visitar al hospital, lo acaban de operar, y ese después se nos convierte en un nunca. Otra forma también para aprovechar el tiempo es ponernos metas concretas, y al día a día es, ok, ahora a tal hora yo voy a hablarle a un amigo, ahora yo voy a cumplir mi trabajo, a las 9 tengo una reunión, yo voy a llegar puntual. Esa es otra forma también de luchar contra la pereza, la puntualidad, que a nosotros los salvadoreños nos cuesta de manera extraordinaria, pero tenemos esa ayuda extraordinaria también de Dios que nos ayuda, ¿verdad?, para poder luchar contra eso. Yo le voy a decir a los jóvenes, yo los entiendo que es rico estar conectado en el Facebook y viendo las actualizaciones de todos nuestros amigos, estar siguiendo en el Twitter todo lo que pasa, pero precisamente esa forma es algo como no estamos aprovechando el tiempo. Pero yo estoy en contacto con mis amigos, sí, pero fíjense que dentro de los mismos publicidad que hay un anuncio que a mí me encanta y que es algo de desconéctate, porque pasamos más pendientes en el Facebook de qué hacen nuestros amigos, que en lugar de poder decir, hey, te voy a visitar, hey, vamos a comernos una pupusa, hey, vamos a platicar de esto, mira, he encontrado un grupo que apoya la vida, he encontrado un grupo que apoya los hospitales y podemos echar mano. Esa forma es lo más sencillo como podemos luchar los jóvenes contra la pereza. No estoy diciendo que nos olvidemos del Facebook, no estoy diciendo que nos olvidemos del Twitter, son muy buenas herramientas y lo podemos ver. El Papa a cada momento nos envía jóvenes directamente, nos envía mensajes directamente a nosotros los jóvenes a través de esas redes sociales, pero que eso no nos absorba el tiempo. Entonces, un consejo sumamente fácil es, si yo dedico 3 horas al Facebook, dediquémosle 1 hora y en esas otras 2 horas hablemos con un amigo, procuremos estudiar un poquito más. Yo sé que cuesta el estudio, pero en realidad sirve. De repente ayudemos en la casa, ayudémosle a mamá con las labores de la casa, ayudémosle a papá con las labores también de la casa, y de esa manera es como vamos a ir rompiendo la pereza. Yo estoy seguro, si todos los salvadoreños nos pusiéramos de acuerdo en dejar de cumplir ese cliché de hora salvadoreña, todo fuera totalmente distinto. Si todos llegáramos a la hora que quedamos, si todos estuviéramos puntuales, le aseguro que habría menos tráfico, le aseguro que todas las cosas funcionaran de mejor manera, puntualmente, y viéramos un cambio que ni nos creeríamos. Y es que no hay que inventar la rueda. Tenemos ejemplos alrededor del mundo. Las personas que son puntuales son las personas que llegan a tener éxito, que llegan a hacer algo. Y es simple y sencillamente tener una convicción, perseverar, ser constante en eso y salir adelante. Y también influye mucho el buscar estar ocupado. A veces nosotros mismos como jóvenes
nos burlamos de aquellos que es que vos no tenés tiempo para nada, es que vos solo pasás aquí en esto y esas tus cosas y tus proyectos. Al final nos damos cuenta que esas personas que no disfrutan la vida, entre comillas, son las que más la disfrutan. Y en un momento que, hubiera hecho eso y no hubiera pasado dormido todo el día. De esa manera es como el mundo va a cambiar, como El Salvador va a cambiar. Con cositas muy sencillas. Yo me voy a levantar temprano y eso en qué me va a ayudar, en qué va a ayudar El Salvador. Bueno, si te levantas temprano de primerito, estoy seguro que en tu casa vas a desocupar el baño antes, vas a ayudarle a alguien más que salga más temprano a la oficina y no le vamos a estorbar. Eso ya es una gran ayuda. Y es en tu casa, en tu familia, las personas que te aman, les vamos a ayudar. Y si todo eso lo vamos haciendo más grande y más grande, si alguien de mi casa se va a su trabajo más temprano, se ahorra tráfico, ahorra combustible, ahorra a otras personas, la parada del bus va a estar menos llena. Y es una cadenita. Y eso es muy importante tener en cuenta, que nuestras acciones no son solo nuestras, repercuten en los demás y principalmente en los que tenemos cerca. Aunque no me vean, pero nuestras acciones van a repercutir en eso. Hay unas cosas que a mí me encantan. Las virtudes no son un milagro, que Dios está ahí arriba y dice, allá le mando algo. Las virtudes dependen mucho de nosotros. Dios nos ayuda un montón, pero tampoco le dejemos todo el trabajo a Dios. Entonces, si nosotros nos esforzamos por ser cada día mejores, si nosotros nos esforzamos por aprender una virtud, eso va a repercutir más. Y si a eso le agregamos que tenemos la ayuda de Dios a través de los sacramentos, a través de la confesión, a través de la Eucaristía, o sea, es que tenemos un aliado que nos hace invencibles, pero depende mucho de nosotros. No nos dejemos vencer por la pereza, porque la pereza puede llegar a tu corazón también, a tu corazón, a tu familia, y arruina la relación de todos. Hacete cargo de tu propia existencia. No vivamos en un mundo en el que decimos, no encuentro qué hacer. Es que Dios te ayuda a poder encontrar la razón de tu existencia. Y no busques soluciones fáciles, más bien acudí a Dios, dobla rodillas y te aseguro que con Dios todo es posible y junto a Él podemos ser guiados porque Él es nuestro pastor y hacia fuentes tranquilas nos conduce.